sobre, de la primera unidad, cómo se construye el saber pedagógico. ¿Qué es la pedagogía? ¿Sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es la educación? ¿En qué se diferencia con la pedagogía? ¿Cuáles son los aportes metodológicos? ¿Cuáles son los aportes de distintas perspectivas que estudian a la educación? ¿Cómo se construye la concepción de educación? Eh, y es muy necesario esto para poder avanzar a lo siguiente, que es por ahí un poquito más complicado y comienza a ser más difuso. Hay algo que ustedes tienen que entender, que cuando hablamos de, del estudio de la educación, no es lineal, ¿sí? No es que primero vino uno, dijo una cosa, después vino el otro y dijo otra cosa. Es muy difícil eh, ser realista con eso. ¿Muchos enseñan así? Sí. Se enseña así, por lo general, sí, hay como una cuestión lineal, es decir, la educación era esto y evoluciona esto. No, acá no hay nada evolucionado, ¿sí? Por lo general es parte de un continuum, es una forma dialéctica, ¿sí? Fue apareciendo una cosa, después otra cosa, pero volvimos a lo anterior, pero mejor esto con esto, y mezclamos cosas. Entonces, la educación es como lo dice un poco Bazán Campos, ¿no? Es un fenómeno complejo para la hora de analizar. ¿Sí? Por eso es que cuando nos sentamos todos a hablar de educación, cada uno dice específicamente lo que le parece y muchas veces, ¿sí? A partir de la propia experiencia que ha tenido sobre la educación. Es lo que yo le llamaba en la presentación que le había hecho en la primera clase, en un escrito, ¿no? Que presenta la materia, una especie de, hay una socialización de la educación y hay una ciencia o teoría de la educación. Son dos cosas distintas. La socialización es por la que todos pasamos, digamos, básicamente, en donde todos podemos opinar y hablar y contar nuestras experiencias de la educación, y otra cosa es analizar con la rigurosidad, ¿no es cierto?, que una disciplina, una ciencia, una teoría lo demanda. Ahora bien, ¿qué es esto de la pedagogía? No sé si logran ver bien la pantalla. Voy a sacar esto. Bien, esto en relación a la unidad número 1, ustedes fueron viendo Nassif, fueron viendo Bazán Campos, fueron viendo Augusto Perelindo, ¿sí? Esto es simplemente algunas aclaraciones y algunas problemáticas, ¿no? Si vamos a ver qué es pedagogía, entendamos qué se refiere la pedagogía. Y muchos van a decir, es el estudio de, es el análisis de, son las reglas de. No quiere decir que eso esté mal, pero tratemos de buscar algo relacionado a lo que nosotros vivimos en la actualidad, ¿sí? Y la pedagogía, como dice Bazán Campos, que me parece que es un autor chileno, ¿sí? Tiene un aporte bastante interesante sobre el estudio de la educación. Él va a decir que la pedagogía se refiere a aquella reflexión sistemática en torno a la educación. Y cuando hablamos de reflexión, no estamos hablando de que preguntamos y nos repreguntamos y no vamos a ningún lado, sino que al ser sistemática justamente estamos frente a una forma de reflexionar, a una forma de estudiar, ¿sí? Ese objeto de estudio que va a ser la educación, ¿cierto? Ahora, él dice, la pedagogía se divide en dos, se complementa básicamente con dos dimensiones. Por un lado vamos a tener la dimensión filosófica y por otro lado la dimensión científica. Van a ver que en los autores que leyeron, incluso en los próximos que vamos a leer, vamos a tener muchos aportes de distintas disciplinas de las ciencias sociales, pero sobre todo de la filosofía. ¿Filosofía y pedagogía son distintas? Sí, son distintas, pero están muy emparentadas. Obviamente que la filosofía está antes como forma de construcción de conocimiento o de análisis, perdón, no de construcción de conocimiento, pero sí de análisis y reflexión del conocimiento. Y la pedagogía es la que se encarga en tal caso del problema de cómo se conoce. Entonces justamente es ahí donde se emparenta, ¿sí? En esa dimensión filosófica vamos a encontrar que en la pedagogía, ¿sí?, concepciones o conceptos relacionados a qué es la educación, por ejemplo, ¿sí? Y cuando hablamos de qué es la educación, ya estamos hablando de qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje. Son dos cosas distintas que no van de la mano. Antes se decía, ¿no?, que los procesos de enseñanza y aprendizaje. No,
No quiere decir que si yo le enseño algo ustedes van a aprender. Entonces estamos hablando de que existen procesos de la enseñanza y por otro lado los procesos del aprendizaje. Y que no van 100% de la mano, es una probabilidad básicamente. Entonces, a ese punto podemos llegar solamente con ayuda, ¿no es cierto?, de comenzar a pensar a la educación de distintas corrientes filosóficas. Básicamente las perspectivas y desde donde nosotros nos paramos para hablar de educación, estamos frente a perspectivas que son primero filosóficas y después metodológicas. Ahora bien, la dimensión filosófica de la pedagogía también nos ayuda a comprender, por ejemplo, las concepciones de sociedad, ¿sí? Y ahí ya vemos que el problema de la educación no es solamente un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, cómo ocurre ese acto de conocer algo, sino que cómo ocurre ese acto de conocer algo en un determinado contexto. No es lo mismo lo que ustedes están aprendiendo en este momento, que están aprendiendo algo, que lo que yo aprendí, que lo que están aprendiendo otros chicos en otros profesorados, de lo que ustedes estuvieron en el contexto de secundaria, los de sus padres, los chicos incluso del año pasado. Me parece que son contextos totalmente distintos y obviamente que repercute en ese modo educativo o en ese hacer educativo, ¿sí? En la construcción de ese saber. Ahora bien, otra cuestión que podemos analizar desde la dimensión filosófica de la pedagogía, o que la pedagogía se encarga un poco de estudiar, es la cuestión de los roles. Y acá esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y yo incorporo esto, porque por lo general los autores que ustedes estuvieron viendo habla de hombres, ¿sí? Desde la generalidad, desde hombres, y yo más bien los quiero llevar a otro plano para poder seguir con otros autores, ¿no es cierto?, de hablar de los sujetos de la educación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente cuando hablamos del problema de la educación, no estamos hablando solamente de aquel que aprende, no estamos hablando del rol estudiante, por ejemplo, el rol alumno o alumna. Estamos hablando de roles. Estamos hablando de que existe alguien que enseña, alguien que aprende, que existe alguien dentro de una gestión de esa educación, que existen autoridades dentro de esa educación. Entonces, ya hay un juego de roles muy importante. Si hay algo que dice Basil Bernstein, un autor que después más adelante lo vamos a ver, es justamente, ¿no?, que la educación, ¿sí?, los contextos educativos son espacios, ¿sí?, en donde hay relaciones de poder. Justamente es donde allí tenemos que comenzar a comprender cómo son las relaciones entre esos sujetos y cómo son las características de cada uno de esos sujetos. Por eso es muy importante después cuáles son las disciplinas que aportan al estudio de estas tres concepciones. Concepciones sobre la educación, concepciones sobre la educación en la sociedad, en determinados contextos sociales, y concepciones sobre los roles dentro de los sujetos dentro de la educación. Ahora, por otro lado tenemos la dimensión científica, ¿cierto? Esta dimensión científica tiene estrecha relación, ya no preguntarse sobre los problemas de la educación como nos hacemos nos hacemos en la dimensión filosófica, sino contener o realizar un proceso, ¿sí?, científico para el análisis de los problemas de la educación, ¿sí? Cómo nosotros tenemos un proceso de análisis, cómo nosotros nos armamos un paso a paso, ¿sí?, para poder estudiar a la educación. Y ahí es donde yo me voy a detener después, ya para la siguiente unidad, sobre las cuestiones metodológicas, pensar en que la pedagogía nos brinda determinadas herramientas metodológicas. ¿Para qué? Para tres cuestiones. Explicar, hay un método científico con el cual podemos explicar las cosas. Para comprender, hay otro método científico para poder comprender las cosas. Y transformar, y hay otro método científico que nos permite también transformar las cosas en términos educativos, siempre hablando de la educación, ¿sí? Entonces, la dimensión científica es la que nos ayuda básicamente a poder realizar ese estudio siempre pensando en cuál es nuestro objetivo. Si explicar y describir solamente los fenómenos educativos o los fenómenos de la educación, si comprender los fenómenos de la educación o transformar los fenómenos de la educación. Todo depende desde qué perspectiva
teórica, metodológica nos paramos, y obviamente filosóficas, analizar la educación, ¿sí? A ver. Ahora, otra de las cuestiones, ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Es muy fácil, ¿sí? Ustedes van a decir la educación, porque lo vieron, porque también hay otros profes dentro de este grupo de estudiantes, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que entender de la educación es que, primero, que no hay una sola definición, ¿sí? Que su concepto no es polisémico del todo, pero sí es un concepto complejo que se construye en el tiempo, que está entramado por distintos contextos o culturas, que está atravesado por distintos paradigmas, es un tema que le vamos a dedicar bastante, por distintos paradigmas, y que esa definición o eso que ustedes entienden por educación y que entendemos todo, también está definida de alguna manera por las múltiples experiencias que han tenido las personas que estudian sobre educación y las personas que justamente son atravesadas por la educación, como todos nosotros. Yo le decía hoy, todo el mundo habla de educación porque todos estamos atravesados básicamente por la experiencia del conocer o la experiencia educativa. Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que la educación se dé solamente en la escuela, como habíamos visto en NACIP, ¿no es cierto?, que habla de como una doble forma, hay una doble concepción de la educación, como una que viene desde el exterior y una que es desde el interior, ¿no? Él hablaba de esto de la heteroeducación y de la autoeducación, ¿sí? Entonces, también tenemos que pensar de que la educación no es algo que solamente viene de afuera, sino que también está al interior de uno. Es por eso que acá puse, acá arriba, esta es una frase de un libro que yo le voy a subir. Ese libro les va a servir mucho para toda la formación, aquel que no lo conoce. Se llama Historia de las Ideas Pedagógicas, de Moacir Gadotti, un brasilero, que habla de todas las teorías, concepciones, perspectivas sobre la educación a través del tiempo. Es descriptivo, analítico, y está muy bien confeccionado el libro y es muy fácil de leerlo. Así que bueno, no quiere decir que la vamos a leer todo este año, pero sí vamos a sacar algunas corrientes o perspectivas pedagógicas de ese libro, porque está bastante condensada la información, así que hay que estar atento al número de páginas, al capítulo, pero la verdad que está muy interesante porque este autor también no solamente habla de la educación en términos occidentalistas, como nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar en la formación docente, sino que también habla de perspectivas relacionadas a otras experiencias culturales y sociales, como por ejemplo la perspectiva oriental, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de educación nosotros nos remitimos a los griegos o a Roma, ¿sí? Siempre todo lo que tengamos que analizar desde la ciencia, siempre vamos allá, nunca vamos a una China, nunca vamos a una India, ¿no? A una África. Bueno, justamente este autor lo que hace es justamente tener esa información y brindarla y decir, bueno, también estas culturas han visto la educación desde esta forma, la resignifican o la significan desde este lugar. Por eso Moacir Gadotti hay algo que dice en su prólogo, dice, la educación es la práctica más humana que existe, ¿sí? Pues antes de ir al concepto yo prefiero desmembrarlo y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que tienen que ver con la educación? Primero que nada, ya Aristóteles, Platón, ¿sí? Todos los que iban a la Grecia de la polis, se preguntaban un poco sobre qué era lo que había que enseñarle a las personas, pero no hablaban de educación. Esto es muy interesante porque siempre se alude a que ir a la educación en Grecia o algo por el estilo. Pero la realidad es que no es que ellos pensaban en los términos de educación como nosotros, sino que ellos hablaban, no. Aristóteles siempre estaba a favor de que las personas tendrían que, o el griego de la polis debería aprender cuestiones relacionadas a las teorías, por ejemplo, ¿sí? Hay una transmisión de conocimiento determinado que deben saber las personas. Y otro le decía, no,
a ver, lo que deben aprender las personas, ¿sí? Son determinados valores estéticos, ¿sí? Morales y espirituales, ¿no? Esta cuestión de instruir o formar el alma, formar el espíritu, y esto todo relacionado a las culturas. Otra cuestión es que cuando hablamos de educación estamos hablando del desarrollo de competencias lingüísticas, ¿sí? Es como que educación está muy ligado a saber competencias lingüísticas, a saber hablar, a saber transmitir algo, no en cualquier lengua, en la lengua en la que se está enseñando, en la lengua en la que en este grupo, en este contexto se habla. ¿Sí? Y esto es un punto de análisis para la unidad número 4, incluso cuando comencemos a hablar de cómo se construye la escuela, ¿sí? Cómo se inventa la escuela, ¿no? Porque la escuela es una invención, y es una invención muy interesante cuando uno empieza a analizar su historia, digo, y el desarrollo de competencias lingüísticas es muy importante para esta cuestión de la homogeneidad, ¿sí? Esta cosa de todos deben saber exactamente lo mismo. Y lo primero que deben saber todos es hablar. Cómo habla alguien que vive en ese contexto y no en otro. Y otras cuestiones, que ya esto tiene que ver mucho con el mundo moderno, ¿sí? Y con el Estado, con el surgimiento del Estado. La educación ha sido justamente uno de los pilares y una de las mejores excusas, básicamente, para sostener el sistema y sostener el Estado también con la formación para el trabajo, ¿no? Desde los griegos también pensaban un poco, no, otra de las discusiones, ¿no? Que se hacía, no, formemos en el alma, en la formación de los valores, no, formemos para que la gente vaya a trabajar, no, pero si para el trabajo ellos van a aprender oficio. ¿Por qué? Porque antes, en la antigüedad básicamente, y la Edad Media también, la educación era privativa, no era pública. La educación era para algunos de determinada familia. ¿Sí? Otra cuestión que también viene con la modernidad va a ser la cuestión de la socialización e integración social, ¿no? Que se respeten determinadas normas, que se respeten determinadas costumbres, se obtengan determinados hábitos. Por eso también podemos hablar de que hay una sociología de la educación, digamos, qué es lo que la sociedad enseñaba a través de los sistemas educativos para la sociabilidad, ¿no? Esta cuestión que ahora en estos últimos años se estuvo hablando mucho, ¿no? ¿Qué se enseña a las mujeres, qué se enseñaban a los varones? Porque había toda una cuestión de que se enseñaba a ser varón mediante determinados conocimientos, y se enseñaba a ser mujer también a partir de determinados conocimientos. Bueno, la integración social todavía sigue siendo uno de los pilares de la educación, o uno de los objetivos que está relacionado a la educación. Fíjense ustedes cuando vieron a Víctor de Aveyrón, ustedes respondían en cuál era el objetivo de Itar, este maestro médico, con el niño salvaje, y muchos respondían a esta cuestión de la socialización, ¿sí? de que él pueda hablar con los otros. Y por ahí eso, ¿no? De donde él venía, que era de una selva, no le era importante o significativo, pero era el objetivo de uno de los sujetos de esta relación educativa, la socialización, ¿no? ¿Cuán importante o para quién o para qué es tan importante esta cuestión de la socialización? Y por último, y no menos importante, que no lo menciona ninguno de los autores que los puse hasta ahora, no van a ver cómo Archibald tiene algunas perspectivas, es la cuestión de formación del ciudadano. Philippe Murier también habla mucho sobre esto. La formación del ciudadano, ¿no? Hay una cuestión cívica, ¿sí? de saber sobre los derechos y responder en función de las relaciones que uno pueda tener con los otros dentro de un Estado. ¿Sí? Esta cuestión de la formación del ciudadano no es que fue importante para la polis, ¿sí? Como se hace muchas veces mención, porque en realidad el griego ateniense de la polis vivía para la polis, o sea, no es que se levantaba y decía, ay, hoy tengo que ir a la escuela, no, ellos se levantaban y decían, ay, a ver, ¿qué puedo solucionar hoy de los problemas de mi comunidad? Muy distinto a la nuestra, muy distinto a nuestro formato de vida y experiencia, obviamente, porque estamos hablando de siglo V a.C., pero la formación del ciudadano fue muy importante para la estabilidad
y para obviamente la organización del Estado moderno y en la actualidad también para poder sostener los sistemas, para que una persona no solamente comprenda cuáles son sus derechos, son sus obligaciones para con el resto de la ciudadanía y sus obligaciones para con el Estado, ¿no es cierto? Y eso solamente se puede bajar a través de todo un sistema organizado que va a ser la educación o los sistemas educativos. Bien. Otra cuestión que vimos en esos textos, y no quería arrancar por acá, por eso es que si ustedes miran acá, esta secuencia de instrucción de práctica humana, instrucción teórica, formación de valores, desarrollo de competencias lingüísticas, formación para el trabajo, socialización e interacción de la social, formación del ciudadano, es como una cuestión evolutiva, básicamente, lo que fue la educación. Y vamos a encontrar que tiene mucha relación con la etimología, pero obviamente los contextos son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si uno mira la raíz de la palabra educación, ¿no es cierto? Que muchos dicen, los autores también, habla del educare o el educere, ¿sí? Y que el educar era conducir, guiar, formar. Por eso es que cuando se habla de educación siempre está dirigida al niño, al estudiante, ¿sí? Y no se pone en función otras cuestiones, sino que es muy reduccionista esto. Sí tiene que ver con conducir, sí tiene que ver con guiar, sí tiene que ver con formar, pero no es una cuestión lineal, sino todo lo que tiene que ver con esa acción, con esa actividad de guiar, de formar, de conducir. Y otra cuestión es la palabra educere, ¿no? Que tenía relación con hacer salir de un lugar para el otro, o como dar a luz. Por eso cuando hablamos de educación hablamos de un proceso de gestación, y no es algo, pensemos, ¿no?, en dar a luz, no es algo muy fácil de hacerlo y indoloro o incómodo. Fíjense en todas las cuestiones que podemos pensar a partir del término que se relacionan con la educación, ¿sí? Es un proceso complejo, largo, ¿sí? Que no es que finaliza en algún momento, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando yo me pongo a pensar, no, qué loco el para qué de la educación en tiempos de emergencia, también hay que ponerse a pensar un poco en esta cuestión de de la cuestión de los procesos, ¿no? Pareciera como que estamos necesitados de decir, ay, no, sí o sí, hay que dar esto, en este tiempo y evaluar, porque si no, se cae toda la educación, básicamente. Y no, es un proceso muy largo, no es que termina la emergencia y vamos a seguir, digamos, no es que se va a terminar ahí. Este tiempo es un tiempo más, digamos, pero no es excluyente, ¿sí? Otra cuestión relacionada a la etimología de la palabra son las paideias. Cuando ustedes van a ver, incluso en otras materias que tienen relacionada a educación, la cuestión de la paideia griega, muy distinta a la concepción romana sobre la educación incluso, que la paideia muchas veces hace relación a la educación en la escuela, en un lugar. Por eso, cuando hablamos de educación, siempre hay un tinte muy fuerte, una postura muy fuerte en hablar de que cuando hablamos de educación hablamos de escuela. Y no, en realidad, primero que nada, educación, como vimos en los autores, educación es algo que está, ¿no? Parte de la vida misma, de la realidad, que no está solamente en instituciones educativas. Sí tienen un valor fundamental las instituciones educativas, pero no es que uno es parte del acto de conocer algo solamente en instituciones educativas. Eso está claro y yo lo vi en los trabajos y me pareció genial haberlo leído. Pero hay otra cuestión que me gustaría también aclarar acá con respecto a la paideia, no habla sobre la escuela. ¿Sí? No es que el griego ateniense con cierta familia iba a la escuela, no había una escuela, había un espacio en donde se conjugaba un sistema de ideas, de principios, de convicciones, en donde se expresaba determinados sentidos, ¿sí? Determinadas cuestiones relacionadas al arte, a las creencias, y eso legitimaba la cultura de ese contexto.
fíjense, lo que se aprende, no es que se aprendía, lo que se iba formando en ese sistema de ideas, en ese espacio del sistema de ideas, justificaban el tipo o el modelo de cultura que tenía. Entonces yo decía, ¿nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos más bailarines. Y bueno, vamos a hablar del baile, ¿sí? Vamos a hablar de, vamos a experimentar el arte, porque necesitamos más arte, ¿sí? Básicamente la escuela toma este lugar, ¿no es cierto?, para darle legitimidad de alguna manera a, obviamente, nuestra forma de estados modernos incluso, ¿sí? Por eso decimos, no, ¿cuál es la función de la escuela? Y bueno, o de la educación en términos de, a partir de la existencia de los estados y de las leyes, decimos, bueno, la función es la de formar para el trabajo y formar ciudadanos. Entonces, me parece ahí que lo que nos estamos olvidando es la cuestión de la cultura, ¿no? Que es mucho más compleja que el mundo del trabajo o el mundo del oficio o el mundo de la ciudadanía o de la política, ¿sí? Entonces llegamos a un concepto de Bazán Campos que tiende él a la educación como un fenómeno complejo multidimensional relacionado con la reproducción social. Reproducción social como concepto lo vamos a ver un poco más adelante con los aportes de Pierre Bourdieu, ¿sí? Esta cuestión de que no, la escuela en realidad lo que hace es reproducir la sociedad. Si ustedes vienen de la escuela, básicamente saben moverse en cualquier contexto social en el cual tenga relación el Estado, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se experimenta básicamente las mismas cuestiones, costumbres y hábitos de la sociedad. Pero la escuela no es solamente eso, o la educación no es solamente eso, y acá estamos viendo, estamos presentes, ¿no es cierto?, en la diferencia entre la paideia, que una imagen muy ilustrativa de eso va a ser la pintura de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, la que está en el Vaticano, y después tenemos nuestras experiencias. Fíjense, en menos de 3 meses nosotros pasamos de este tipo de escuela, ¿sí?, a esto, que no sé si llamarlo escuela, pero de que hay algo que está pasando, que sí podemos decir que hay educación, es legítimo, pero habría que ver cuáles son los componentes de esto y analizarlos justamente con los aportes que nos da la pedagogía, ¿sí? Bien, vamos a hacer un... ¿Están todavía ahí? Pueden hablar si quieren. A ver. Veo que están todavía. No sé si se durmieron o no. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Roxana, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Macarena, ¿se escucha bien? Alejandra, bien, perfecto. Bueno, ahora les quiero mostrar algo como para relajar este momento, ¿sí? Voy a volver a compartir la pantalla. Era parte de la presentación. Espero que lo puedan escuchar bien. Futuro de este mundo por venir, los pichones de salvajes, a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrá, y nosotras con firmeza los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía empezaron a aplicar, que me vienen con teorías modernas de psicólogos traumados de París.
los abrazos con la regla, se endereza ese budín. Si hace falta un rebencazo, si hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodillen el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquitín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida del tronco partido del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso, eso. Ponte derecho, hazte la moña, cruza los brazos, limpia tu roña, toma distancia, a la más baja, hazte la moña, te dije, la moña, pedazo de un nabo, tenés 15 años a la lección. ¡Ay! Virgen laica, gratuita y obligatoria, Santísima José Pedra, el codicel esté contigo y con mi espíritu, maneja. Menos mal que Esteban no agarró una de esas maestras nuevas, menos mal que lo agarró a una practicante. Las maestras practicantes de hoy en día, Dios me libre, cómo está la educación. De mañana magisterio y de noche al vacío. Y atorranta, qué vergüenza, qué descaro, mucho curso de didáctica infantil. Y la ves en el tablado, con un porro grande así. Dan sus clases con canciones de la vela, si la dejan enseñar manualidad. El gurí en cuarto de escuela se aprendió a desmorugar. Esas típicas partidarias de la orgía, aberrantes de la educación sexual, dicen útero y vagina. En el ámbito escolar, Un reposo, una silla, una cigüeña, a lo sumo manguerita o pichulín, son ejemplos más decentes. y no se alza el chiquilín. Si a una nena le enseñas dónde está el televisor, cuando crezca se lo va a querer buscar. Y mira si se encuentra, Que no diga dónde está. A ver, tú, niño, maqueta de persona, ¿qué haces con el dedo cerrando esa zona? ¿Estás intentando agachar las neuronas? ¿En dónde aprendiste esa cosa divina? Usa de bolsillo tu propia narina. A ver, ¿qué? No sigas buscando qué cosa tenés. ¿Será la bandera del hombre del tren? Mira que se envicia la ñata después. ¿No ves que sos grande y tenés que entender? No me abras la boca que sos muy chiquito para responder. ¿Dónde se vio, Dios mío, educación sin golpe? Sin un pequeño correctivo para el niño, una patadita en la nuca al botija. Porque claro, para el padre, madre, hijo, tutor es mucho más fácil. Le encajan 20 minutos, la enchufan la pasta Barbie y el botija queda idiotizado frente al televisor. Pero para una, hablarle 4 horas de los charrúas y de los cómulos limpos. Menos mal que una siempre llega a lo que una buena pedagoga debe llevar en su cartera. Un buen nunchaku y una piña americana. Menos mal que va quedando la bandera, nada igual a su lucir, demasiado peligroso, que la toque ese gurí, que la moña no se le desate nunca, que la letra no se salga del renglón, que mantenga bien la fila, que se quede en el rincón. Qué placer da verlos con esa
Muy bien. Este era un pequeño recreo, vamos a decirlo así. No sé si conocen a la Murga, a Rate Catalina. Tienen bastante contenido para criticar a la sociedad, sobre todo a la sociedad uruguaya, ¿sí? También la hacen con la Argentina. Pero bueno, tienen varias canciones dedicadas sobre todo a la educación y a problemas relacionados a la educación. Si usted, más allá de que esto es cómico, ¿no es cierto?, van tirando ciertos tips por los cuales los cuales nos parecen hasta incluso familiares al oído, ¿sí?, sobre las relaciones dentro de la escuela, esa relación entre las maestras y los estudiantes, sobre lo que deben aprender los estudiantes, si sirve, ¿sí?, incluso los términos hasta peyorativos que podemos llegar a encontrar en esas relaciones. Hablan también incluso de otras cuestiones relacionadas no al acto específico de conocer, pero sí es muy importante que todos esos ingredientes que tiene la educación no solamente pueden regirse por términos exclusivamente de la filosofía o de determinadas perspectivas, sino que siempre hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de los problemas de la educación, hablamos de los procesos de enseñanza, de los procesos de aprendizaje, de los contextos, ¿sí?, y de los roles, ¿sí? Por eso, y acá les voy a compartir lo último, ya antes de ir cerrando. ¿Sí? Para dejar en claro esta diferencia, ¿no es cierto?, que pedagogía es la disciplina, es el estudio, el conjunto de normas y la reflexión sistemática sobre la educación, y por el otro lado podemos decir que la educación es una actividad, es un proceso, es un resultado de influencias, pero también es la formación de los sujetos por medio de una influencia exterior, consciente o inconsciente. Nosotros muchas veces somos inconscientes de la cantidad de información de la cual nosotros estamos aprendiendo incluso, ¿sí? Pero también hay otro factor que yo le decía hoy, ¿no? No es solamente la cuestión de la influencia exterior al sujeto, sino también hay una cuestión interna que está relacionada a la voluntad del desarrollo conforme a la propia experiencia, ¿no? ¿Qué me interesa a mí aprender? Por algo ustedes, y esto es algo que quiero que se graben, por algo ustedes hoy llegaron a donde están, ¿sí? En términos educativos. Por algo ustedes decidieron seguir con este camino, de seguir formándose en una determinada profesión, y no quiere decir que sea la única o el único camino, es parte de una formación que es voluntaria a ustedes, ¿sí?, que es reflexiva a ustedes y que es parte de su camino de trayectorias que van a realizar, que no quiere decir que sea el último que vayan a hacer, ni que lo vayan a completar esto, incluso puede ser que se disparen para otro lado. Es más, les puedo contar, yo estudiaba bioquímica, hice 2 años de bioquímica, después lo dejé y vagué por el mundo, y después me hice profesor de ciencia política, después licenciado en educación, y ahora estoy con la maestría en educación, digamos, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero sí lo que tiene que ver es cómo se van configurando las influencias externas en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de enseñanza, y la voluntad interna, cómo juega a la hora de conocer, ¿no es cierto? Y para ir viendo lo que sigue ¿qué es el programa? Un poco vimos cuáles son los aportes de otras disciplinas, en las cuales ustedes en otras materias van a poder profundizar mucho más, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a poder profundizar las ramas, como ustedes explicaron en su trabajo, de la pedagogía, o que aportan al estudio de la pedagogía, o que son propias incluso, disciplinas propias de la pedagogía, son el currículum, que es el estudio de las currículas, de los proyectos, de las planificaciones, de cómo se diseña y se organiza el sistema educativo en cuestión de contenido. ¿Qué es la pregunta que se hace el currículum? Es qué es lo que deben aprender estas personas, ¿sí? ¿Qué es lo que deben aprender los sujetos? ¿Cómo organizar eso? ¿Sí?
Fíjense lo que nosotros, hoy en día el currículum es muy importante. Nosotros estamos en un tiempo de emergencia y nos estamos preguntando, a ver, ¿qué es lo que yo le tengo que enseñar o qué es lo que deben aprender los sujetos en tiempos de emergencia donde no pueden ir a la escuela o al instituto de formación? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se diseña eso? ¿Cómo se decide? ¿Quién decide? Y esto es muy importante, ¿quién decide lo que la población argentina o la población de Misiones o la población de la localidad que sea deba aprender? El currículum justamente nos enseña a nosotros, ¿sí?, el estudio de esos parámetros. Otra cuestión es la cuestión de la didáctica, que es la que más me gusta a mí, personalmente, que responde al cómo enseñar determinadas cosas, ¿sí? Y me parece que acá este aporte, esta perspectiva, esta rama de esta disciplina, les va a ayudar muchísimo a ustedes a encontrar algunas estrategias, así llamadas, ¿no?, o configuraciones didácticas, me gusta llamarlas más configuraciones, o a crear las propias configuraciones de acuerdo a determinados contextos. O sea, no es que un profesor no tiene didáctica, sino que cada profesor está parado en una perspectiva pedagógica de la cual tiene relación con su forma didáctica, su cómo hacer, ¿sí? La pedagogía nos ayuda a nosotros a comprender eso. No es que un docente no tenga didáctica, no, sí la tiene. Lo que pasa es que está parado en una perspectiva donde la didáctica para él es esto, ese es su cómo hacer. Ahora hay que ver si ese cómo hacer está adaptado a este contexto, a este sujeto y a sus posibilidades como sujeto que enseña. La didáctica ustedes van a tener temas es más, tienen una materia después que se va a llamar didáctica general, después seguramente van a tener una materia de didáctica específica relacionada exclusivamente a la enseñanza de su especificidad dentro del nivel secundario, puede ser química o física. La psicología educativa, ¿no? Y acá vamos a la cuestión de los sujetos, ¿no? Esta relación entre los sujetos, ¿no? La persona que es estudiante y, por el otro lado, la persona, ¿sí?, que es profesor o el que enseña, ¿sí? Entonces, esta relación, ¿cómo se da? ¿Cómo se construye el aprendizaje? ¿Qué pasa con las conductas que podemos observar dentro de una clase? ¿Qué pasa con los comportamientos y las conductas que no podemos observar? ¿Cuáles son los sentimientos, los afectos, ¿sí?, que tienen relación específica con el aprendizaje? ¿Por qué hay estudiantes que le gusta más pedagogía y hay otro estudiante que le gusta más matemática y hay otro estudiante que le gusta más ole? ¿Se entiende? Entonces, hay mucha relación entre la psicología educativa y la didáctica con el currículum. Entonces, sí o sí hay que conocer bien estos aspectos. Por otro lado, vamos a tener dos aportes de las ciencias sociales, como son la antropología y la sociología. Fíjense que en el estudio de la antropología es muy necesario para entender a la cultura, para entender al hombre, para entender cuáles son los aportes de la educación para la reproducción social. Y por otro lado, vamos a tener a la sociología, ustedes van a tener incluso una materia que se llama sociología educativa o sociología de la educación, así como van a tener psicología educativa, en donde lo que se busca justamente es poder analizar la relación educación y sociedad, ¿no? ¿Por qué en esta sociedad, ¿sí?, o en este contexto social se educa de determinada manera? Y esto a su vez tiene una estrecha relación con la historia y la política. La historia es uno de los soportes grandes del estudio de la educación, porque por eso nos puede mostrar cuáles son aquellas perspectivas teóricas que ya fueron utilizadas, como aquellas que no fueron utilizadas, que no fueron convalidadas del todo, ¿sí? Ahora bien, todo esto podemos analizarlo desde el currículum hasta la política, todo relacionado, es como la columna vertebral de la pedagogía, básicamente, para hacer un análisis real del estudio de la educación, ¿sí? Si podemos hacer este tipo de análisis, estamos frente, ¿sí?, a un pedagogo, digo yo. Y un profesor, y esto es para la pregunta del primer trabajo, un profesor
¿Puede hacer lo mismo que el pedagogo? Y muchos decían que sí, muchos decían que no. Yo me voy a tirar por este lado, por la respuesta de que sí, un profesor puede hacer el oficio pedagógico, diría Hassan Campos en su libro. ¿Por qué? Porque tiene todas estas herramientas, pasa por todas estas herramientas, por el currículum, por la didáctica, por la psicología educativa, ¿sí? Es parte de la antropología, es parte de la sociología, del estudio, de la historia, de la política. Es un sujeto político. El docente es un sujeto político. Y la escuela es un espacio de poder, si ustedes se ponen a analizar en términos políticos. Entonces, estamos frente a un sujeto que lo único que le falta son herramientas metodológicas para poder analizar realmente problemas relacionados a la educación. Y un docente debe ser, desde mi postura, desde mi perspectiva teórica, el docente debe ser un investigador de su propia práctica, ¿no? Ustedes tienen práctica docente, ahí van a ir a practicar o a hacer, ¿no es cierto?, las simulaciones de clase, o van a trabajar incluso en educación, en escuelas, van a ir a simular y van a hacer el oficio del docente. Y en ese oficio del docente ustedes se van a encontrar con algo que es la empiria, la realidad de las aulas, la realidad en las relaciones entre los sujetos, la realidad en relación con el contenido, con la organización. Entonces lo que les falta son determinados recursos metodológicos para poder analizar eso y poder incluso explicar, vuelvo a decirlo, comprender o transformar determinados problemas educativos. Para eso es necesario que ustedes puedan analizar todas estas cuestiones siempre pensando en el término paradigma. Algo que se acopla. Un micrófono que se me está acoplando. A ver quién es. Y los paradigmas, en este caso, son después los vamos a ver bien, ¿sí? La definición de Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Son perspectivas, posturas, formas de ver el mundo a partir de determinados conocimientos científicos o teorías científicas, ¿sí? No es que un paradigma termina y empieza otro, ya lo vamos a analizar mejor. Hay varios paradigmas, pero nosotros nos vamos a posicionar para el estudio de la educación en 3, que van a ser los próximos temas. El positivismo, ¿sí? O muchos van a decir la educación tradicional. Por el otro lado, vamos a ver un poco los aportes del paradigma de la escuela nueva, ¿sí? Que todavía se está utilizando mucho, y por el otro lado los aportes, sobre todo desde mi perspectiva, de la sociocrítica, ¿sí? O de las teorías críticas, y las 3 nos dan o nos ayudan con determinadas metodologías para poder estudiar a la educación. Nada más que en una vamos a estar solamente explicando, describiendo desde el positivismo, ¿no es cierto? En otra vamos a tratar de comprender o de interpretar los fenómenos educativos de la nueva, y por el otro lado vamos a tratar no solamente de criticar, sino de transformar. Si hay algo que hace la crítica es buscar transformar los problemas de la educación, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, esto es una telaraña gigante de un montón de perspectivas, de ideas, de filosofías, ¿sí? De corrientes filosóficas, perdón, que están relacionados a estos términos que tienen en este costado, donde van a ver, por ejemplo, qué es una concepción de la educación tradicional, cuáles son los aportes del liberalismo, cuáles son los aportes del espiritualismo. Fíjense que la educación está muy relacionada a la cuestión religiosa, porque justamente como organización sistemática surge desde desde un contexto más religioso, ¿sí? La educación desde los aportes del desarrollismo, ¿no? Esta cosa de educarse para llegar a un determinado fin, y ese determinado fin por lo general es utilitarista, ¿sí? Muy relacionado al funcionalismo, ¿no? Para funcionar en el sistema, para que tengas un trabajo, para que, bueno, ¿de dónde surgen estas ideas de la educación? Tiene mucha relación con cada una de estas perspectivas. El reproductivismo, que es una teoría muy francesa, ¿no? Esta cosa de la escuela nos sirve justamente para, nada más que nada, la reproducción social.
Ahora el problema es que no estamos cambiando la sociedad con eso, sino que solamente la estamos reproduciendo. Y no pasa nada dentro de la educación que no sea distinta a la sociedad. Nosotros copiamos el mismo modelo de nuestra sociedad. Ahora, si nuestra sociedad es totalmente desigual, obviamente la educación, las relaciones dentro de la educación van a ser desiguales, diría Bourdieu. Ahora, el constructivismo, ¿no? Aportes relacionados a la psicología educativa, el constructivismo piagetano, el constructivismo vygotsky, cómo aportan a la educación, sobre todo en estos tiempos en donde estamos totalmente aislados. Digo, todo dicen trabajo en equipo, trabajos en grupo, trabajo. ¿Cómo hacemos eso en un contexto en donde no nos podemos ver ni acercar? ¿Sí? Y obviamente los aportes de las teorías críticas, sobre todo la de Paulo Freire, pero para eso es muy necesario entender marxismo. Eso es, por lo menos desde mi postura como profesor, yo considero que es necesario entenderlo desde ese punto. ¿Qué es la educación popular? Algo de cuáles las formaciones docentes, no sé si hablan mucho, no estoy acostumbrado a escucharla, pero me parece muy importante porque es una perspectiva en donde justamente lo que se busca es una educación en contexto, ¿sí? Y nuevas posturas relacionadas al postestructuralismo, e incluso, como lo dice después otra autora que vamos a ver, que es María Cristina Gavini, perspectivas o teorías no consolidadas, ¿no es cierto? Así que bueno, hasta acá va a ser la presentación de hoy. Si tienen alguna pregunta.